Colombia. 6. Salud emocional. 7. La cultura ciudadana. Asumiendo el reto que ha traído el COVID-19, se quiere continuar con esta iniciativa, desarrollando el evento más importante de educación de forma digital. Para formar los líderes del mañana, estamos dispuestos a asumir los retos de la hora. Bienvenidos a la Cumbre Líderes por la Educación 2020. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. Es luz en la oscuridad. En la Cumbre Líderes por la Educación buscamos abrir espacios de reflexión e interacción para conversar sobre la pertinencia, la equidad y la calidad educativa. Queremos invitar a repensar la educación, desde el uso de nuevas tecnologías, la inclusión y la transformación, conectando todo el ciclo de aprendizaje, desde aprender a leer y escribir hasta llegar al mundo laboral. La Cumbre Líderes por la Educación, durante 6 años, ha sido el evento más importante en educación del país. Y en esta edición presentamos 60 panelistas y 24 espacios de interacción divididos en 7 ejes. 1. La primera infancia y la diversidad. 2. La divulgación de conocimiento. 3. La docencia. 4. El modelo de formación dual. 5. La educación rural en Colombia. 6. Salud emocional. 7. La cultura ciudadana. Asumiendo el reto que ha traído el COVID-19, se quiere continuar con esta iniciativa, desarrollando el evento más importante de educación de forma digital. Para formar los líderes del mañana, estamos dispuestos a asumir los retos de la hora. Bienvenidos a la Cumbre Líderes por la Educación 2020. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta charla de gamificación del juego en ambientes educativos. Me presento, soy Sebastián Moreno, soy el CEO de Critartec Educación, una compañía que busca la innovación pedagógica y la transformación de los ambientes educativos, y soy un apasionado de los juegos. Como se darán cuenta, todo alrededor mío gira alrededor del juego, de la capacidad de emocionarnos, de aprender, de colaborar, de competir, y de eso se trata esta charla. Se trata de entender qué está pasando y cómo podemos utilizar las buenas herramientas que nos generan las diferentes didácticas para crear ambientes de aprendizaje emocionantes que realmente despierten la atención y la emoción. Así que bienvenidos una vez más. El juego es un concepto que nos puede tomar muchas horas para tratar. En este pequeño ambiente tenemos 50 minutos para hablar de la mayor cantidad de cosas que podamos aprovechar en nuestros ambientes educativos. Así que la idea es que la disfruten, se la gocen, que sea un regalo para ustedes, que esos 50 minutos sean súper poderosos. Y si tienen preguntas en la plataforma de la cumbre, pueden ir escribiéndolas. Al final de la charla revisaremos y trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas. ¿Listo? ¿Está perfecto? Vale. En el máster está Steven. Steven, muchas gracias por tu ayuda. Te voy a ir diciendo, por favor, el cambio para que podamos fluir. Sigue, por favor. A la siguiente diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Bien,
Vamos a partir esta charla en 3 fases. Lo primero es, quiero que entendamos por qué estamos aquí. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la motivación que nos hizo estar en esta charla? Luego entraremos a hablar desde la base, el juego. Hablamos de gamificación, hablamos de aprendizaje basado en el juego, hablamos desde la pedagogía basada en juego, el juego por aprender. Bueno, hay muchos conceptos, pero todo se basa en un concepto básico que es el juego. Después hablaremos sobre el aprendizaje basado en un juego versus la gamificación. ¿Cuál es esta diferencia? Todo el mundo usa mucho la palabra, no, estoy gamificando mi clase, no, estoy gamificando, que escucho que gamificación por todos lados, pero realmente, ¿qué es esto? Así que, siguiente, Steven, porfa. Vamos a arrancar por la primera parte. ¿Por qué estamos buscando estas estrategias? Sigue, por favor. Una vez más. Gracias. Bien, dice Francisco Mora, doctor neurocientífico español, dice, sin emoción no hay aprendizaje. Y quiero que quitemos el concepto romántico de emoción y de aprendizaje. Veámoslos como espacios fisiológicos del ser humano. Él dice que cuando un sujeto que está en un momento de aprendizaje tiene unos momentos de emoción, de excitación, las neuronas se vuelven mucho más eficientes a la hora de hacer conexiones, logran generar mejor, logran hacer una eficiencia y logran hacer que el aprendizaje quede por más tiempo. Es un tema fisiológico. Aquí no estamos hablando como que el alma va a aprender, no, es un tema que el cerebro está diseñado para aprender cuando estoy emocionado. Y es súper claro porque a mí me ha pasado. Siguiente, porfa. A mí me pasaba porque a mí en el colegio me ponían a aprenderme los ríos de Colombia y me parecía imposible. Yo no decía, ¿cómo voy a entender esta cantidad de nombres? Para mí no hacía ningún sentido. Pero en ese mismo año aparecía algo que se llamaba Pokémon. Y Pokémon tenía en ese momento 150 matachitos, cada uno con un nombre complejísimo y cada uno tenía evoluciones, una locura. Y adivinen qué, a este niño de 10 años se sabía absolutamente todos los nombres de los Pokémon. Sabía el orden específico, sabía el número de cada uno de ellos. Fue como, ok, si este niño de 10 años no es capaz de aprenderse, no sé, 50 nombres de ríos, ¿por qué si es capaz de aprenderse 300 nombres de Pokémon? ¿Qué es lo que está pasando? No es un problema de capacidad cognitiva, no es un problema de retención de información compleja. Había algo diferente y ese algo había una narrativa que me enganchó, que me dijo, a usted le gusta Pokémon, usted quiere ser el mejor, usted quiere darse cuenta cómo superar los retos, y eso me comenzó a gustar a través de una serie de televisión. Luego comenzaron los tazos, luego comenzaron las cartas intercambiables, juegos en Nintendo, y mi universo me estaba diciendo constantemente, apréndete esta información, esto te gusta, esto te va a servir. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Fui capaz de aprenderme todos estos nombres de los Pokémon y no fui capaz de aprenderme los ríos de Colombia. Y les pregunto, ustedes que tienen hijos, estudiantes, hagan el ejercicio, pregúntenle sobre la serie favorita. Díganle, a mí, por favor, explícame qué es lo que más te gusta. Siguiente, por favor. ¿Qué nos encontramos ahí? Nos encontramos que hay un montón de marcas que entendieron esto. Dijeron, oiga, los niños, las niñas, los jóvenes son personas que tienen una capacidad impresionante de retener información. Son capaces de entender las narrativas. Y se dieron cuenta que eran personas que tomaban decisiones de consumo. Y dijeron, ok, vamos a enfocar nuestros esfuerzos a entenderlos. Vamos a entender a estos niños como personas racionales, capaces de entenderme y tener una conversación conmigo. Y se gastaron miles de millones de dólares entendiendo muchas cosas de cómo funcionaba el cerebro de los niños y cómo funcionaba lo que les motivaba.
y le dieron una respuesta. Y comenzaron a hablar de narrativas que les gustaban, comenzaron a hablar de los sueños que tenían, comenzaron a decirles, con mi marca tú puedes lograr ser lo que siempre has querido ser. Y yo les pregunto, bueno, si estas marcas han logrado volver fans y hacer que los niños solamente hablen de ellas y estén conectados horas y horas en YouTube y estén conectados horas y horas en el Nintendo, ¿por qué no hemos logrado hacer eso en la educación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es este cortocircuito? Tenemos que entender que en la economía de hoy en día la atención es un bien limitado. La atención es un bien, imagínense lo siguiente, sigue por favor, Steven. Imagínense lo siguiente, cada uno de nosotros nos despertamos todos los días con 10 monedas. Cada moneda es lo que yo puedo poner de atención a algo, solo puedo poner atención a 10 cosas. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Si se hubieran despertado hoy con 10 monedas, desde que se despertaron hasta hoy, miércoles 28 a las 2:30 de la tarde, ¿en qué se han gastado sus monedas? En hacer el desayuno, en una conversación difícil, en Facebook, en estar jugando algo. ¿En qué se ha ido su atención? ¿En qué se han ido esas monedas? Si vemos que la atención es un recurso limitado, tenemos que ser muy cuidadosos porque ya no estamos en un ecosistema donde podamos decirle al estudiante, tienes que ponerme atención. ¿Por qué? Acá viene algo muy importante. Dice Thomas Davenport y John Beck, que son los profesores de Harvard y de UCLA, que dicen, la economía de la atención es fundamental porque la atención es una acción voluntaria. Tiene que ser voluntaria. Desde mi motivación intrínseca, quiero poner atención a algo. ¿Por qué es tan importante esta frase? Y nos ha pasado mucho en épocas de pandemia. No se trata de tener a un estudiante conectado con cámara en una clase virtual. No se trata de decirle a los estudiantes, no usen el celular y pónganme atención. No se trata de eso. Se trata de qué estoy haciendo para cautivar tu atención y que tú de forma voluntaria digas, quiero escuchar, quiero aprender. Creo que eso responde la pregunta de por qué estamos aquí. Porque la educación ha cambiado, nuestra audiencia cambió y nosotros no podemos seguir pensando que la educación como una obligación de ve, pon atención, quédate callado, repite, va a funcionar. Porque ahorita en este mundo de la información por todos lados, nos damos cuenta que cada vez que hablamos, pues tenemos muchos distractores que sí están acaparando la atención de nuestra audiencia. Y nosotros como profesores, como rectores, lo que necesitamos ¿qué es? Pues ofrecerle todas las herramientas que podamos para que esta persona que me está escuchando tenga las herramientas para que sea la mejor versión de sí. Y eso solo se puede hacer si logramos tener una comunicación directa, clara, emocionante, empática con ellos. Así que, para resumir el primer punto estamos aquí porque sabemos que tenemos que cambiar, porque sabemos que necesitamos nuevas estrategias para que emocionemos a los estudiantes y de esa forma podamos ayudarles a ser la mejor versión que pueden ser ellos. Y la gamificación, el aprendizaje basado en juego, es una de muchas estrategias que se pueden utilizar. No es una fórmula mágica, pero si la utilizamos bien, nos entrenamos y nos capacitamos, seguramente sí habrá un cambio en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Sigue, por favor. Recuerden, si tienen preguntas o si quieren hacer comentarios, en el chat de la plataforma lo pueden hacer y vamos a ir resolviéndolas al final. Listo. Siguiente parte de la conversación. Esa fue la introducción. Vamos a jugar un rato. ¿Qué es el juego? Entonces, para entender el juego como este eje central de todo lo que les voy a comentar más adelante, esta es nuestra base. Con esta base podremos avanzar mucho más rápido en los demás conceptos. No podemos estar hablando de un juego de forma teórica. No tiene sentido, no tiene razón de ser hablar del juego desde la parte teórica.
Así que vamos a calentar un poco, vamos a hacer unos pequeños juegos. ¿Y en qué me inspiré? En que apenas salió la pandemia, los chats de la familia se llenaron de estas vainas en WhatsApp. Entonces todos los tíos, todos los papás, todos los primos jugaban a esto de forma voluntaria. ¿Sí ven? Comenzamos a hablar. ¿Por qué alguien tenía que jugar esto si nadie lo estaba premiando? Bueno, hay algo que vamos a ver por qué no jugamos. ¡Listo! Vamos a jugar un rato. Lo primero, vamos a ver cuántas películas ven en 20 segundos. Vamos a contar. Si tú tienes más de 20 segundos, bueno, vamos a comenzar ya con 20 segundos. Acá tengo el cronómetro. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Listo. Sigue, Steven, por favor. Bueno, para aquellos que lograron solamente identificar de 5 a 10, bueno, estamos despertando, acaban de almorzar, está bien, vamos a comenzar a despertar el cerebro. De 11 a 15 son personas que conocen de películas, les gusta, encuentran las referencias. De 16 a 20 tienen un ojo detective, tienen una capacidad de ver lo que no se ve tan fácil, y más de 20 es que son fanáticos. Bien, chévere. Ahora, les pregunto, no tienen que contestar. ¿Quiénes en este momento siguen jugando, buscando las películas? El juego se había acabado, pero hay algo que nos dice como, oiga, yo puedo seguir buscando, puedo seguir. Listo, este es el calentamiento. Vamos con 3 ejercicios rápidos más. Sigue, por favor. Listo, hay 3 ejercicios de 15 segundos. Va, el primero va a ser, apenas destapemos la imagen, necesito que identifiquen cuál de los animales se repite. Steven, por favor. Tienen 10 segundos. Solo hay uno de esos animales que se repite. ¿Cuáles son? Sigue, por favor. Listo. Tenemos los osos, el oso naranja y el oso verde. Bien, siguiente reto. ¿Cuál de los siguientes números se repite más veces? Sigue, por favor. Listo. Claro que sí. El 5 se repite 4 veces. 4 veces, sí, pueden seguir buscando. Y último, para practicar el inglés, para que practiquemos un poquito el bilingüismo. ¿Cuál de las siguientes palabras hace match entre la palabra escrita y el color? 5 segundos, rápidamente. Listo, el red, el rojo. Sigue, por favor. Bien, ¿qué acaba de pasar? En estos pequeños momentos, muy rápidamente, yo no lo estoy viendo, no tienen que contestar. Muchos de ustedes estaban viendo otra cosa y pudieron concentrarse cuando hubo un reto. Hay retos que nos van a permitir enfocar la atención. Sigue, por favor. En estas pequeñas 4 ejercicios que hicimos, logramos trabajar el razonamiento lógico, logramos mejorar la atención, hicimos velocidad de procesamiento, la visiopercepción, hicimos muchas cosas en ejercicios muy rápidos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender, estamos diseñados para jugar. Nadie nos enseñó, nadie nos dijo, usted tiene que jugar porque es obligatorio para que usted pueda aprender. Así no pasó. El ser humano está diseñado para divertirse, para jugar, para tener diferentes placeres en la vida, que encontrar retos, solucionarlos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque si tenemos algo tan poderoso que no tenemos que obligar a las personas a hacer y que lo podemos usar a nuestro favor, pues deberíamos estar haciéndolo todo el tiempo. Entonces, les propongo un ejercicio para continuar. Y es, cierren los ojos un segundo, devuélvanse cuando tenían 10 años, 11, 12, y recuerden el juego que más les gustaba. No sé, Jermis, Yo-Yo, La Lleva. ¿Qué era lo que más les gustaba? ¿Cómo jugaban en el barrio, en el parque, en el colegio? Recuerden esa sensación que les generaba. Les pregunto,
Cuando estaban jugando, ¿ustedes estaban viendo el reloj? Cuando estaban jugando decían, bueno, ya, 5 minutos de la lleva y tengo que irme a hacer tareas. O más bien se ponían bravos cuando les decían que tenían que entrarse. Ahora, les pregunto también, ¿cuándo, cuál fue la clase o cuáles fueron las clases que les hicieron sentir lo mismo? Esas ganas de no ver el reloj, esas ganas de no querer salir al recreo, porque había algo tan emocionante dentro de la clase que no querían que se terminara. Si lo tuvieron, son muy afortunados, porque según Gallup, en un estudio que hizo con el Tecnológico de Monterrey, desde primero de primaria hasta 11, la motivación por estar en clase se disminuye drásticamente hasta llegar a un 60% de desmotivación absoluta, que la persona no quiere estar en un lugar de aprendizaje. Tristísimo, tristísimo, pero ¿es por qué? Porque nuestras mecánicas pedagógicas no han evolucionado o no han sabido entender a la audiencia como una audiencia voluntaria y no obligatoria. Entonces, sigue por favor. Entonces, ¿qué es el juego? Si ustedes van a la RAE, se van a encontrar con 20 significados diferentes de juego, desde juego de cama hasta el juego de cubiertos. Bueno, vamos a irnos con este primero. Es un ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Importante, importante. Hay muchas palabras importantes, pero vamos a irnos a uno, no desde la Real Academia Española, sino vamos a irnos con una combinación de autores que han creado el siguiente concepto. Sigue, por favor. El siguiente diapositivo, Steven, por favor. Bueno, eso, gracias. El juego es una actividad voluntaria, voy a ser muy enfático con esa palabra, voluntaria, de uno o más individuos que busca superar obstáculos para alcanzar un objetivo siguiendo una serie de reglas con una actitud lúdica. Vamos a ir poco a poco con estos. ¿Qué significa lo que les he dicho en estos pocos minutos? Tiene que ser voluntario. Yo no puedo obligar a alguien a jugar, no tiene sentido, no cumple ningún objetivo y vamos a perder una oportunidad de aprendizaje significativo si los obligamos. Tiene que ser retador. Hay obstáculos. ¿Ustedes creen que alguien jugaría Mario si simplemente fuera a seguir derecho y llegar a la princesa? No, tiene que haber retos. Estamos diseñados para superarnos, para darnos cuenta que podemos fallar, fallar y fallar hasta superar. Eso nos apropia de nuestra conciencia, nos apropia de nuestra capacidad de desarrollo. Nos dice, eres capaz de hacer cosas que parecían difíciles y lo superaste. Es muy importante, tiene que haber obstáculos. Tiene que haber un objetivo. Claro, yo tengo que tener un inicio y un final. Jugar por jugar no se puede. Miren, jugando la lleva, el objetivo es tocar a la otra persona para que tú no seas la lleva. Y el que termina el recreo siendo la lleva pierde. El objetivo del fútbol es meter goles. Hay objetivos, hay razones para ganar, razones para perder. Y eso tiene que ser muy claro. Jugar por jugar no genera una motivación, no genera una planeación ni genera una estrategia en el subconsciente. Tiene que tener reglas. ¿Por qué? Porque la anarquía no tiene sentido. Las reglas, pasa algo muy bonito en el juego, es que las reglas de los juegos no se discuten. Una vez yo entro a jugar, por ejemplo, cuando jugamos ajedrez, nadie está diciendo, yo no quiero que el caballo se mueva de esta forma, yo no quiero que la reina se mueva de esta forma. Cuando jugamos, hay un acuerdo en que estamos con las mismas reglas y que vamos a jugar. Eso nos permite avanzar en muchos procesos también, desde la capacidad de discusión, la capacidad argumentativa, la capacidad que tenemos como personas para crear relaciones. Tiene mucho que ver. Es importante tener reglas, saber cómo me puedo mover. Ya les voy a contar un poquito más de las reglas y del proceso de sumisión, que es algo importante a la hora de jugar. Y por último, y lo más importante, creo que debí haber puesto ahí como subrayado, es que es una actitud lúdica. Dice Ima Marini, una experta en gamificación y en pedagogía, que la actitud
lúdica se puede expresar como las ganas de vivir. Una actitud lúdica es una actitud, cuando soy una persona con actitud lúdica, estoy abierto a aprender, abierto a escuchar, abierto a compartir. Esto es increíble y pasa mucho cuando estoy jugando. No estamos pensando no tengo sesgos, no estoy pensando mal de las personas, tengo un montón de cosas que están pasando por mi cabeza que me dicen, tienes una actitud lúdica y ahora estás listo para aprender. Súper bonito. Sigue, por favor. Bueno, sigamos hablando del juego. Y la pregunta es, ¿por qué jugamos? ¿Por qué el ser humano está diseñado para jugar? Marc LeBlanc es un investigador que escribió, es un investigador y desarrollador de videojuegos que dice, vea, el ser humano tiene 8 razones para jugar, hay 8 placeres. Esto es lo que nos genera a nosotros como seres humanos. Hay uno que es la sensación, y es que todo lo que nos genera estímulos sensoriales nos atrae. Buenas gráficas, tacto, correr, hay cosas como que nos atrae y utilizar esas sensaciones pues es un gran placer del ser humano. Hay otro que es la fantasía y es nos gusta vivir mundos imaginarios, desconectarnos, separarnos del mundo actual y pensar en cosas que podemos o situaciones que podríamos vivir que no podemos vivir actualmente. Eso pasa mucho y es quiero ser un superhéroe, estoy jugando voy a ser un futbolista súper famoso, me desconecto de la realidad y soy capaz de proyectarme, soy capaz de imaginarme, soy capaz de crear un mundo a imagen de mis sueños, que esto es también muy importante para la parte del desarrollo como persona de los estudiantes. Narrativa, y es que nos gusta escuchar historias, nos encanta, siempre estamos como, bueno, les voy a contar una historia, y uno queda ahí, en silencio. Bueno, ¿cuál es la historia? O le cuento el chisme, ¿no? Las historias nos atraen, queremos saber qué pasa, cuál es el desenlace. Estamos diseñados fisiológicamente también para eso. Nos gusta que nos desafíen, ¿no? El desafío es clave. Si ustedes se ponen a jugar, repito, el Mario que es súper plano y no pasa nada, desconectan ese juego y ya. En cambio, por eso lo bueno de los deportes y lo bueno de la competencia y lo bueno hay desafíos siempre que me permiten a mí retarme, me permiten a mí darme cuenta que estoy mejorando y que mis competencias y mis habilidades van desarrollándose. Compañerismo, ese es el quinto placer para jugar, y es que somos personas sociales, nos gusta compartir, es una gran excusa para socializar. Cuando niños siempre lo primero que hacemos es, antes de preguntar nombres y todo eso, en un parque van y los niños comienzan a jugar en el rodadero, en el columpio, en todo, y después al final, ay, ¿cómo te llamas? Bien, eso pasa, somos personas sociales. Nos encanta descubrir, el descubrimiento, nos encanta abrir, ver el universo, conocer y explorar. Así estamos diseñados también. Nos gusta expresarnos, entonces acá vemos también estos juegos dramáticos, soy el superhéroe, nos gusta cantar, nos gusta bailar, nos gusta imitar. También tenemos esta capacidad de expresarnos, que también es uno de los grandes placeres. Y por último, la inmersión o la sumisión, que es lo que les decía arriba de las reglas. Al ser humano también le gusta tener una claridad de cuál va a ser el siguiente paso. Esto es importantísimo que lo tengan. Pues cuando tú le dices, bueno, juega, y no dices nada más, hay un momento de bloqueo. En cambio, si tú puedes generar unas reglas, mira, juega, pero recuerda no salirte de aquí, no puedes pisar las baldosas azules, no puedes utilizar la letra A para hablar. Bueno, tú puedes generar unas reglas y eso detona una dinámica mucho más guiada y le bajas el nivel de frustración o de bloqueo. Son placeres de jugar. Sigue, por favor. Entonces, ya sabemos qué es el juego, sabemos por qué jugamos. Ahora viene algo importante y es por qué el juego comienza a ser importante, qué pena la redundancia, porque el juego comienza a ser relevante a la hora de crear experiencias de aprendizaje. Existe algo que es el flujo, el canal del flujo, como ven ahí. Dice,
Mihaly, no voy a decir el apellido porque me da pena con el señor decirlo mal, pero nuestro querido doctor Mihaly, en el estado del flujo de un juego, nos cuenta que el ser humano también está diseñado para encontrar el equilibrio entre los retos que todo el tiempo me hagan crecer, pero que no sean tan difíciles que me da ansiedad y renuncie, ni tan fáciles que me aburra. Cuando yo logro encontrar esas dinámicas difíciles que van siendo progresivas, incrementales, me doy cuenta que cada vez la concentración es mucho más enfocada, es mucho más clara, mucho más directa, mucho más eficiente. Y ahí nosotros podemos comenzar a incrementar los retos que se proponen. Yo no puedo comenzar con un reto dificilísimo en el día cero. Yo no puedo comenzar con un reto difícil sin haber hecho calentamientos. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en el flujo. No sé si les ha pasado. Si acá hay gamers o hay personas que les gusta el juego, llega un momento en que uno está tan concentrado que se olvida del mundo exterior y uno solo quiere terminar el reto, lograr el objetivo, ganarle a la otra persona. Eso es chévere. Esto es muy chévere porque nos da estrategias para saber cómo podemos hacer un diseño curricular alrededor de una temática con dificultad progresiva pero emocionante. Y por último tenemos a un tercer autor, que es nuestro querido Jesse Shell. Sigue, por favor. Que en su libro El arte del desarrollo de juegos nos dice, vean, si usted quiere diseñar juegos, tiene que tener en cuenta 4 elementos básicos. La historia, la tecnología no tiene que ser necesariamente digital, la tecnología como cualquier extensión del cuerpo, la estética y las mecánicas. Vamos uno por uno. La historia, ya hablamos, nos gustan las historias, nos gusta que nos cuenten. ¿Qué pasa aquí? Nosotros podemos crear un círculo mágico, se conoce. El círculo mágico es yo me meto en un mundo que es coherente, que me atrapa, que me emociona, y yo dentro de esta narrativa puedo generar metáforas, puedo generar símiles, puedo generar diferentes estrategias que cautiven la atención, y puedo crear un universo completo alrededor de una narrativa. Entonces vemos a Mario Bros. Que tiene un universo completo, vemos juegos como Risk, que tiene juegos también, me mete en un mundo de guerras. Bueno, digamos que la narrativa es muy importante. ¿Qué son las mecánicas? Las mecánicas son las reglas, los objetivos, el espacio, los objetos, las acciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, todo lo que delimita el juego. Básicamente, tú puedes o no puedes hacer A, B o C en este espacio, y esa es la mecánica del juego. Tú puedes negociar, tú puedes comerte a un peón cuando sacas par, tú puedes repetir en las damas cuando eres capaz de saltar sobre tu competidor. Esas son las mecánicas. Viene un tema que es la estética, y es, recuerden, somos sensoriales, ¿no? Uno de nuestros placeres es ser sensorial, y es qué nos gusta, cómo nos gusta ver. Entonces tenemos desde los procesos de cada uno de los ciclos de aprendizaje también tiene diferentes conceptos estéticos con los que podemos desarrollar. Podemos hacer programas desde low poly para no generar sobrecarga cognitiva, después ir evolucionándolos. La estética es muy importante porque me permite a mí transferir un mensaje desde lo visual. Lo visual también me permite acompañar el entorno completo del mensaje que quiero dar. Así que la estética es muy importante. No se trata solamente de ahí les dejé un Excel y jueguen, sino podemos desde la parte estética también fortalecerlo. Por último tenemos la tecnología. Recuerden, pueden ser medios análogos o digitales. La tecnología es el lugar donde se va a encontrar la parte estética. Si va a ser digital, entonces tengo unas pantallas, unos personajes. Si va a ser análogo, entonces cómo van a ser las cartas, cómo van a ser las bitácoras. Tiene diferentes herramientas. Dice Jesse Shell que cuando
completamos estos 4 elementos, pues tenemos un buen juego. Un juego que es capaz de emocionar y de crear algo que se llama detonar la motivación intrínseca. Sigue, por favor. Creo que estas palabras, estos términos los conocen mucho, en educación se usa bastante. Motivación extrínseca y motivación intrínseca. De aquí para atrás hemos visto por qué jugamos, cuáles son los placeres del juego, entendemos que somos personas que nacimos con ganas de jugar y eso nos lleva inmediatamente a una motivación intrínseca de estar en una actividad para resolver retos. Eso es importante, es voluntario y queremos estar en eso de una forma voluntaria. ¿Qué es la motivación extrínseca? La motivación extrínseca es cuando yo hago algo por un beneficio externo. Por ejemplo, las notas, por ejemplo, un salario. Yo hago algo para recibir otra cosa. Mientras que la motivación intrínseca viene desde mi pasión, desde mi concepto como persona y me dice, yo voy a estudiar porque me gusta aprender, me gusta entender el mundo. Yo voy a trabajar porque me imagino porque quiero desarrollarme como profesional, quiero trascender. Eso diferencia a las personas. No significa que una persona solo sea motivación intrínseca y otra solo extrínseca. Normalmente estamos siempre combinados, pero es importante entender que para que se generen los espacios de aprendizaje efectivos, tenemos que centrarnos mucho en la motivación intrínseca. Dicen unos investigadores, Javier Turón y Concha Iriarte, unos españoles que han hecho varias investigaciones alrededor de la motivación y dicen que cuando detectaron la autopercepción de la persona, cuando tenía motivación intrínseca por aprender, los resultados y las notas eran mucho más altas y la capacidad de entender los problemas y de resolverlos era mucho más alta que aquellos que solamente lo hacían por la nota. Es decir, vemos también cómo desde el por qué hago algo vamos a generar unos resultados finales esperados. Entonces, si vemos que el juego nos genera una motivación intrínseca de querer participar y vemos que la motivación intrínseca genera mejores resultados a la hora de resolver problemas o de tener unas evaluaciones, pues tenemos que comenzar a pensar cómo podemos generar estos espacios para detonar la motivación intrínseca de nuestros estudiantes. Sigue, por favor. Y bueno, hasta ahí tenemos el concepto de juego. Entonces voy a hacer un resumen súper rápido. El juego es una actividad voluntaria que tiene que tener retos, tiene que ser difícil, pero tiene que tener unas reglas claras, un principio, un final y me genera una actitud lúdica para aprender, para querer vivir. Y vemos buenas prácticas de diferentes autores para crear juegos efectivos. Sabemos por qué queremos jugar con las 8 placeres del juego de LeBlanc. Sabemos cómo crear unos flujos, el flujo de juego desde la complejidad de los retos y la forma incremental. Sabemos cómo crear con los 4 elementos de Shell, podemos crear juegos emocionantes. Y nos dimos cuenta que es importante jugar porque genera motivación intrínseca que es perfecto para aprender. Ahora vamos a ver qué es esto del aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Sigue, por favor. No se asusten con esta tabla, solo quiero mostrarles que alrededor del juego hay una infinidad de conceptos. Entonces tenemos el juego serio, tenemos el aprendizaje basado en juegos, tenemos el aprendizaje para aprender, el juego para aprender, tenemos la pedagogía basada en juegos, tenemos la gamificación y cada uno es diferente. Y si hubiera más tiempo, hubieran más personas que quieran escribir, se podría alargar esto a la derecha lo que quisiera. Entonces, hay un montón, vamos a centrarnos solamente en 2 pilares, que son la gamificación y el aprendizaje basado en el juego. Sigue, por favor. Aprendizaje basado en juego, ABJ. Es entender que el juego es el detonante para una experiencia educativa.
El juego como tal es lo que me abre una conversación y me permite generar unas interacciones para después utilizarlas como un apoyo en un proceso educativo. Entonces acá hay diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Risk. Yo podría utilizar un juego de Risk. Si alguno no lo ha jugado, es el tablero de la izquierda. Es un juego donde yo tengo que conquistar el mundo a través de batallas que se hacen con dados. Y el mundo es el mapa mundi con los diferentes países. Yo puedo enseñar de geografía jugando Risk. Entonces yo puedo hacer sesiones de juego y después recordarles que solamente vamos a poder conquistar los países que tengan, no sé, que estén alrededor de las montañas, de las cordilleras. Yo puedo cambiar los juegos y las reglas del juego en un concepto de aprendizaje basado en juego, porque hay un objetivo pedagógico. El juego por juego es para entretener. El aprendizaje basado en juego pues nos permite tener un objetivo pedagógico y con eso podemos variar el juego como quisiéramos. También existen juegos digitales, ¿no? Risk es un juego de mesa. Tenemos juegos digitales, tenemos, por ejemplo, hicimos con Microsoft el año pasado el juego de Héroes del Bicentenario, que es un juego para ver la historia de la Ruta Libertadora desde los ojos de los héroes invisibles, donde los estudiantes podían tomar decisiones y cambiar la historia. Yo juego, el juego de por sí es autónomo, yo juego y después genero unas conversaciones sobre mi presente, mi futuro, cómo me imagino, cómo me habría imaginado el mundo si hubieran tomado otro tipo de decisiones, y yo puedo hablar de geografía, de historia, de democracia, de sociología, puedo hablar de una gran cantidad de conceptos a través de un mismo juego. También tenemos Minecraft, todo el mundo ha escuchado hablar de Minecraft. Minecraft para educación también es una gran herramienta que ha permitido entender desde la parte de geometría, desde la parte de distancias, de tiempos, puedo crear narrativas alrededor, pero es un juego. También lo puedo utilizar como gamificación, ya vamos para ahí. Tengo diferentes ejemplos también de aprendizaje basado en juego. Por ejemplo, tengo un juego, se llama Twilight Struggle. Es un juego que está diseñado para los dos equipos. Hay un equipo que es Estados Unidos y el otro equipo es la Unión Soviética, y es la Guerra Fría y cómo cada uno, desde la carrera armamentista, la carrera espacial, y la inestabilidad geopolítica del mundo, competían para ver quién era la potencia. Tiene un montón de información, entonces es un juego que puede durar 3 horas, pero en esas 3 horas estoy viendo hitos históricos, personajes, el concepto, estrategias, por qué hacían lo que hacían, y es una gran herramienta para un profesor que quiera hablar, y puede hablar con el mismo juego, puede hablarle a muchas personas. También existe otro tipo de juegos, por ejemplo este de aquí, es un escape room. ¿Han escuchado hablar de los escape room? Nosotros con Microsoft ayudamos mucho y formamos a los docentes para que sean capaces de crear ese tipo de contenidos digitales, y genero retos, genero un juego con una narrativa específica en busca de lograr unos objetivos de trabajo en equipo, de investigación, de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, de pensamiento divergente, bueno, alrededor de un juego. Entonces, aprendizaje basado en juego. Yo juego y luego de jugar hago una experiencia educativa. O juego, experiencia educativa, y con eso podemos crear, emocionar, tener la atención de las personas, que generar la motivación intrínseca. Bien, siguiente es la gamificación. La gamificación no es un juego, yo no juego en la gamificación. La gamificación es traer herramientas del juego para crear experiencias. Entonces, ya vimos que es un juego, ¿no? Entonces, el juego tiene una narrativa, tiene retos, tiene personajes, tiene premios. Bueno, yo elijo lo que quiero de un juego y lo meto en un proceso no lúdico. Entonces, la definición es así: integrar herramientas de juego a procesos y experiencias no lúdicas. Lo que sabemos siempre. Entonces, las tarjetas de cliente frecuente de los supermercados. Yo estoy comprando y por comprar
¿Qué recibo? Puntos de experiencia, puntos de cualquiera de estos puntos de cualquiera de estas marcas de supermercados. Extraer el concepto de bonificaciones o de experiencia a un proceso no gamificado. En el aula, ¿qué puede ser? En el aula, por ejemplo, con Microsoft Teams, uno puede generar medallas de creatividad, medallas de trabajo en equipo, que también incentivan. ¿Por qué? Porque en los juegos está este tema de reconocimientos. Le pega mucho a un tipo de jugador. Es que no tenemos tiempo para abordar eso, pero hay tipos de jugadores que hacen las cosas por una motivación específica. Por ejemplo, hay uno que es un coleccionista. Los tipos de jugadores coleccionistas, como yo, nos gusta agarrar la mayor cantidad de medallas posibles, de todo tipo. Microsoft Teams usa mucho eso también, como yo te puedo generar medallas y tú puedes mostrar un montón de medallas diciendo que trabajas en equipo, diciendo que tienes un pensamiento analítico, diciendo que eres líder, diciendo, bueno, lo que quieras decir. ¿Listo? Entonces ahí está la diferencia. Yo uso juegos para aprender, aprendizaje basado en juego. Yo utilizo herramientas de juego para experiencias no lúdicas, es gamificación. Que es importante que tengamos eso claro porque nos solemos confundir con las palabras que escuchamos constantemente. Ahora, siguiente. ¿Cómo crear experiencias con el aprendizaje basado en juego? No, devuélvete, por favor, Steven. Muchas gracias. Vamos a hacerlo en 5 partes. Espérate que se devuelva. ¿Te puedes devolver una diapositiva más, por favor? Gracias. Listo. 5. Las 5 reglas para hacer una experiencia con aprendizaje basado en juego. Lo primero, tienes que saber qué quieres enseñar. No se trata de jugar por jugar. Si yo quiero enseñar de mitosis, yo quiero enseñar de historia, yo quiero enseñar de geografía, ¿qué quieres enseñar? Es lo más importante. Una vez defines qué quieres enseñar, que normalmente uno utiliza este tipo de estrategias cuando puede ser o una temática difícil, densa o aburrida de explicar, pues uno lo convierte pues genera ese tipo de estrategias. Lo defines, ahí va el segundo paso, y es identifica qué juegos te pueden servir, ya sea por la narrativa o ya sea por las mecánicas o las didácticas que genera el juego. Entonces, si yo quiero aprender de lo que les acabo de contar, de la Guerra Fría, puedo jugar Twilight Struggle. Si yo quiero aprender de biología o de anatomía, puedo jugar el del doctor para ver dónde están los órganos. Si yo quiero aprender de geografía, pues puedo jugar Risk o Ticket to Ride o diferentes juegos que existen que están hechos con mapas para entender distancias y puntos específicos del mundo. Hay muchas formas. Entonces yo ya sé lo que quiero enseñar, busco un juego. Si no existe un juego que cumpla con lo específico, lo puedo crear, ya vamos a eso. Pero lo importante es que la mecánica, la didáctica o la mecánica se integre con el objetivo. Si no, no estamos haciendo nada. Después, tienes que diseñar la experiencia. No se trata de botar el juego. Bueno, niños, jueguen, nos vemos en 1 hora y listo. No. Tú tienes que saber cuáles van a ser las preguntas orientadoras que van a hacer que los niños centren su atención dentro del juego en los conceptos que quieres reforzar. Tienes que saber cuáles van a ser las preguntas orientadoras o de reflexión para, una vez acaba la experiencia, poder recoger la mayor cantidad de experiencias, de información, cómo construir con ellos una moraleja final. Bueno, tienes que tenerlo muy claro y es una guía, es una cartilla que tienes que saber. Cuando juegas esto y pierden, tienes estas preguntas que puedes desarrollar. Cuando juegan esto otro y ganan, puedes desarrollar estas otras preguntas. Tienes que tenerlo, no puedes estar improvisando con ellos tampoco porque genera tanta emoción el juego y los tienes en un punto de una actitud lúdica tan importante que un momento de duda, de pierde, pues perdemos un montón de capacidad de generar esta experiencia significativa para ellos. Tienes el objetivo, identificaste el juego, diseñaste la experiencia y ahora juega. Tienes que jugar para que puedas
saber qué les gusta, qué no les gusta, para que puedas entender qué reglas no quedan claras. Juega mucho, juega mucho. Normalmente el primer juego nunca se utiliza para el debrief, sino se utiliza para entender las mecánicas y las didácticas. Y una vez ves cómo el público o tus estudiantes comienzan a coger tracción con el juego, ahí empiezas y metes toda la experiencia pedagógica. Y por el último, y es muy importante, siempre, siempre cuando terminas un juego, cuando terminas una actividad, tienes que tener un debrief, tienes que tener un momento de expresión, tienes que tener un momento de reflexión donde puedan verbalizar lo que sintieron, donde puedan verbalizar lo que aprendieron, donde sea un momento de compartir, de construir, de crear juntos. Eso es muy importante y tiene que ser inmediato. Tú no puedes jugar y decir, bueno, niños, en una semana hacemos el debrief. No puede pasar, es inmediato. ¿Listo? 5 reglas: saber qué quieres enseñar, identificar el juego, diseñar una experiencia, juega y genera el debrief inmediatamente. Ahora, siguiente, por favor, que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿qué tener en cuenta para gamificar en una experiencia educativa? Lo más importante, nosotros en nuestros cursos de gamificación siempre comenzamos con el concepto o la actividad de mapas de empatía. Tienes que conocer a tu público. Tú no puedes estar creando toda una experiencia gamificada de Peppa Pig para niños de 13 años. No, tienes que entender qué les gusta, cuáles son sus motivaciones, sus sueños, qué medios consumen. Tienes que saber, porque terminamos creando una gran experiencia para el público equivocado y creemos que la culpa es de la experiencia. Y no, fue de entender el público. Cuando yo tengo este mapa de empatía, yo sé a quién le voy a diseñar una experiencia gamificada, entiendo los tipos de jugador, lo que les contaba. Tenemos los socializadores, tenemos los disruptores, tenemos los coleccionistas, tenemos los exploradores, tenemos diferentes autores, hablan de diferentes tipos de jugador, más o menos son 7, y cada uno de ellos tiene unas mecánicas y unas motivaciones intrínsecas que me van a invitar a jugar, o en este caso, a utilizar las herramientas del juego dentro de mi experiencia. Cuando yo sé quiénes son mis jugadores, qué es lo que les gusta, por qué lo harían, cuál sería esa motivación que vamos a desarrollar para que puedan ponerme atención, entramos a hablar de la narrativa y los retos. Entonces, yo generé una narrativa muy coherente con sus gustos. Tenemos el caso de un gran profe que ha estado con nosotros durante los últimos años, que se llama el profe Wilson Quintero, que ahora es youtuber, es una nota, y se inventó la escuela del terror para enseñar matemáticas. ¿Por qué? Porque a sus niños de noveno pues, les gusta el terror. Entonces hay una narrativa, genera unos retos acordes a la dificultad, genera el flujo de retos incrementales, y después yo tengo la narrativa y entiendo cuáles son los retos que quiero desarrollar, genero las reglas del juego. Entonces, desarrollo las reglas del juego, les cuento cómo van a funcionar, es claro para todos. Si ustedes los viernes terminan sus tareas antes de las 2 de la tarde, vamos a hacer 1 hora de juego, listo. Eso es una regla clara de una experiencia gamificada. Si ustedes hacen en el stop, son los primeros en terminar, dicen stop y son los primeros que leen. Bueno, después de generar las reglas para que todos estemos claros, para que no haya confusión, generamos los objetivos, los puntajes, las recompensas, todas las herramientas que queramos. Hay más de 30 herramientas en los juegos que podemos utilizar y no tenemos que usarlas todas. Yo puedo generar solamente una herramienta como voy a generar puntajes. Ok, está perfecto, pero otro puede decir, no, yo voy a generar chats y voy a generar unas bitácoras para fortalecer la narrativa. Está perfecto, está perfecto. Por último, es importante entender que la gamificación y el juego nos permite tener un feedback constante, una evaluación constante. No podemos perder esto. Así que las experiencias gamificadas siempre tienen que tener una evaluación. Tienen que decirle a mis estudiantes, lo hiciste bien, lo puedes mejorar de esta forma, de una forma mucho más transparente, una forma mucho más objetiva, porque el juego o las herramientas de juego me permiten hacerlo, ¿vale? En estos últimos 10 minutos, sigue por favor, quiero que hablemos sobre algo muy importante y es lo que les acabo de dar son estrategias, son conceptos que nos pueden ayudar a mejorar nuestras estrategias pedagógicas, pero cada contexto es único. Yo no puedo estar desarrollando un juego para el Chocó
el mismo juego utilizarlo para Bogotá, y el mismo juego utilizarlo para el Amazonas, y el mismo juego utilizarlo para Tokio. Mis usuarios, mis estudiantes, la capacidad tecnológica que tengan de acceso a la tecnología, su historia, su entorno, todo eso hace que sean contextos únicos. Y los profesores son aquellas personas que tienen una capacidad creativa infinita, sigue por favor, para entender su contexto y con base en herramientas gamificadas y metodologías disruptivas y el uso de tecnologías, pueden crear estas experiencias a la medida de su público. Yo estoy, en lo personal, yo estoy cansado de creer que en una educación donde yo te entrego y no me importa quién eres, tú tienes que aprender esto. Los profesores tienen una capacidad de entender, de empatizar, de crear una relación de mentores, una relación que proyecte, que haga proyectos de vida sostenibles, una relación con los estudiantes que realmente transforme, y lo pueden hacer siempre y cuando los convirtamos en prosumidores, en personas capaces de producir contenidos, producir experiencias, no solamente de ejecutar, de consumir. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esa es la lucha que hemos venido trabajando año tras año, y gracias a la ayuda de Microsoft, sigue por favor, por ejemplo, hemos logrado formar a más de 20,000 profesores para que creen sus escape rooms digitales, para que entiendan cuáles son las narrativas y con ofimática básica pueden crear una experiencia gamificada. Y hemos creado videojuegos y hemos formado para que sepan utilizar las herramientas básicas de Microsoft Teams, y podemos también hablar de los profesores cuando aprenden a hablar de narrativas. Acá nos están escuchando muchos también participantes de nuestro curso de educación transmedia, donde tengo rectores increíbles que han logrado cosas impresionantes en una narrativa para viajar al espacio, como es el Abraham Maslow. Tenemos profesores como Wilson Quintero con sus experiencias pedagógicas, tenemos profesores como Sebastián Gónimo, o sea, tenemos profesores que han logrado entender que son capaces de transformar la educación, que son capaces de lograr algo que no se esperaba. ¿Y qué es? Es ser un creador de un contenido diseñado a la medida y a la emoción de mis estudiantes. Eso es como para terminar. Quiero invitarlos siempre. Lo que les acabo de dar, repito, es solo una estrategia de muchas que pueda haber para emocionar. Lo que les acabo de mostrar simplemente es unos conceptos claros para entender por qué jugamos, para qué jugamos y los beneficios que podemos tener a la hora de jugar y utilizar este tipo de estrategias en las aulas. Y la invitación siempre es: creemos y creamos en una educación diferente. Eso es muy importante en un contexto tan particular como es el colombiano, con tantas diferencias. Creemos en que los rectores y los profesores tienen toda la capacidad de hacer esa transformación que estamos esperando tanto, y más hoy en día con esta nueva normalidad que no sabemos cuántos años más. No quiero ser pesimista, pero cuánto más vamos a durar en un esquema poco convencional como es este. Necesitamos tener todas las monedas de atención de los estudiantes enfocada en experiencias educativas que los hagan ser las personas que pueden llegar a ser. Muchas gracias. Los invito entonces a que sigan en la cumbre, a que sigan queriendo transformar la educación. Y no sé si tengamos preguntas. Déjenme, yo reviso. Si hay preguntas en el chat, Steven, si me las puedes decir. Listo, creo que estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y sigamos creando la educación que queremos. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. Es luz en la oscuridad. En la cumbre Líderes por la Educación buscamos abrir espacios de reflexión e interacción para conversar sobre la pertinencia, la equidad y la calidad educativa.
queremos invitar a repensar la educación, desde el uso de nuevas tecnologías, la inclusión y la transformación, conectando todo el ciclo de aprendizaje, desde aprender a leer y escribir hasta llegar al mundo laboral. La Cumbre Líderes por la Educación, durante 6 años, ha sido el evento más importante en educación del país. Y en esta edición presentamos 60 panelistas y 24 espacios de interacción divididos en 7 ejes. 1. La primera infancia y la diversidad. 2. La divulgación de conocimiento. 3. La docencia. 4. El modelo de formación dual. 5. La educación rural en Colombia. 6. Salud emocional. 7. La cultura ciudadana. Asumiendo el reto que ha traído el COVID-19, se quiere continuar con esta iniciativa, desarrollando el evento más importante de educación de forma digital. Para formar los líderes del mañana, estamos dispuestos a asumir los retos de la hora. Bienvenidos a la Cumbre Líderes por la Educación 2020.